Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Citrajur TV. Tenemos varios invitados en el día de hoy, en piso. Vamos a estar hablando algunos temas como, paritaria salarial, el escándalo que hay por la rescisión del contrato para la construcción de la ciudad judicial, IPROS, violencia laboral y el ciclo de charlas dictada por Carlos Manso. A mi derecha tengo a Emiliano Sanuesa, que es el secretario general de Citrajur. ¿Cómo estás, Emi? ¿Todo Hola, bien? ¿qué tal? Buenas tardes para los compañeros y compañeras que estén viendo. Bueno, para todo aquel que enganche la transmisión, ¿no? Muchas gracias por venir de nuevo. Bueno, se acordó que con el Superior Tribunal de Justicia una recomposición salarial del 12,7% y también el compromiso de que, una vez conocido este índice inflacionario, hay que volver a charlar los números, obviamente. Así es, sí. En relación a esto, en relación a las negociaciones salariales y al acuerdo anualizado, explícame cómo este acuerdo beneficia a los trabajadores y a las trabajadoras judiciales y por qué se optó por esta estrategia. Bueno, primero, ante un escenario inflacionario muy complejo, no es ninguna novedad, ¿no? Un proceso muy acelerado, en el que primero se hablaba, de acuerdo al presupuesto para este año, que iba a ser del 60%. Se disparó a la previsión, estamos hablando de la previsión, al 80%. Y después, tenemos lo que sucede en la realidad. Y ante la coyuntura nosotros tuvimos dos posiciones. Primero, en cuánto tiempo nosotros fraccionábamos las posibilidades de renegociación. Primero, llegando a una conclusión de que sí necesitamos una pauta anualizada, es decir, tuvimos tramos tenemos tramos preacordados para lo que queda del año del 5%, y el resto del año hubo fracciones incluso mayores, pero sí lo que hicimos fue establecer muchas instancias de revisión ante la eventualidad de una embestida inflacionaria que, finalmente fue lo que lamentablemente sucedió, ¿no? No es que alguien espera semejante cosa, pero fue pasando que se tuvieron que adelantar tramos. Por ejemplo, en abril se acumuló con el tramo de mayo, y eso fue un 16%, que se cobró todo junto. Después otra discusión fue junio, julio y agosto, hasta que llegamos a este momento de una discusión mensualizada de la pauta salarial, teniendo en cuenta que el proceso inflacionario no solo no se detuvo, sino que se aceleró. Y llegamos al 12,7% de oferta, porque justamente ese es el IPC que dio para el mes de septiembre. Es decir, claro, el índice inflacionario de septiembre fue 12,7%, y eso fue lo que logramos en acuerdo paritario, empardando a la inflación. Fíjate que... No cualquiera, llega a ese número. En términos de pauta 2023, llevamos el 103,2%. Una cosa impensada a principios de año. No sé si es para festejar porque tenemos una inflación muy alta, pero sí, afortunadamente tenemos, como lo decíamos en el programa pasado, una ley que nos permite este tipo de negociaciones, y que además nos hemos despegado del resto del empleo público provincial, que cerró para el bimestre al menos una suma fija de 45.000 pesos para el mes de septiembre y otra para el mes de octubre. Y a las claras está que nosotros, primero, no aceptamos sumas fijas porque tienen carácter no remunerativo. Nosotros lo que hacemos siempre es preservar la calidad salarial, porque entendemos que si nosotros entramos en la dinámica de las sumas fijas, vamos a desfinanciar rápidamente, aportar al desfinanciamiento de la obra social, del sistema previsional, y además no aportamos hacia algunas otras cuestiones como el sueldo anual complementario. Todo lo que es no remunerativo no entra dentro del sueldo anual complementario, y todas esas cuestiones nosotros las tenemos en cuenta y lo tenemos como principio, además, no aceptar sumas en negro. Sí recibimos el bono, pero ¿por qué? Cuando quedó claro que el bono no integraba salario, no era adelanto salarial ni ninguna cuestión por el estilo, fueron por características propias que tuvo, es decir, era solo dinero extra y nada más.
Y lo entendimos de esa manera y así fue como lo recibimos, como una compensación ante la corrida inflacionaria del mes anterior, ¿no? Una corrida extraordinaria que implicó, bueno, la necesidad de discutir este bono, que es diferente al de Nación. Por ahí es un poco aburrido explicarlo, pero sí es diferente al de Nación porque el que expresó o el que otorgó el gobierno nacional, el monto es el mismo, de 60.000 pesos dividido en 2 cuotas de 30.000, pero faculta a que sea además sea integrado a cuenta de futuros aumentos. Esto no sucede con el bono nuestro. El bono que nosotros percibimos, que percibieron hace 2 días los compañeros y compañeras, tiene características propias y particulares, y justamente una es que no integra el salario. Entonces, cuando discutimos este 12,7, no estamos discutiendo el bono es una cuestión totalmente aparte. Hay un sector que critica, en este marco de la negociación, que se establece un piso mínimo y que nunca se pide un porcentaje. ¿En qué basan desde el sindicato el criterio que rige esta forma de llevar a cabo la negociación? Bueno, justamente lo imprevisible del proceso inflacionario. Si nosotros hubiéramos ido de entrada a pedir determinado porcentaje, teniendo en cuenta una inflación que no es previsible por nadie, nos hubiéramos quedado atrás, pero hace rato. Como te decía al principio, si la ley de presupuesto preveía un 60% de inflación, después lo subió al 80% y ahora estamos en un 103,2%, que es lo que nosotros tenemos como pauta actualmente, nos hubiéramos quedado, si nosotros hubiéramos establecido un porcentaje sin tener los datos objetivos, sin tener forma de saberlo, nos hubiéramos quedado atrás. Se termina pisando. Exactamente, sí. Y lo que tenemos nosotros es una forma de actualización que a la luz de esta, que es muy exitosa, es muy eficaz. Porque nosotros, apenas conocido el IPC, a los 15 días ya estábamos corrigiendo el desfasaje con respecto a la inflación. ¿Y tienen alguna otra variable en cuenta a la hora de sentarse a negociar, además, bueno, de la inflación, por supuesto? Siempre es el IPC, ¿no? El IPC como la base más, o como la herramienta más factible. Fíjate que ningún sector ha criticado, como han criticado en otro momento, la construcción del IPC, del índice inflacionario. En otros momentos sí se cuestionaba duramente, se emitía, me acuerdo hace mucho tiempo, el índice Congreso, el índice, bueno, había varios índices, en que incluso las entidades privadas también hacían sus proyecciones, pero hoy el IPC no es cuestionado por nadie. Sí, nosotros utilizamos el índice REM hasta el año pasado, bueno, incluso a principio de año, la propuesta salarial que se hace al inicio es en base al índice REM, que es la referencia a expectativas de mercado, que es un índice que construye el Banco Central, consultando, bueno, a los que son formadores de precios. Es una especie de encuesta. Bueno, vos ¿para cuándo crees vos que es la inflación? Y te dicen tanto, y bueno, de eso hace un promedio y ese es el índice REM. Bueno, que nos sirvió en años anteriores, pero en ni siquiera el REM sirvió. Entonces, la mejor forma y la más adecuada, próxima e inmediata de discutir salarios y que no se nos escapara el proceso inflacionario fue esta instancia que estamos teniendo ahora, que es una discusión mensual. ¿Que es desgastante? Sí es desgastante. Pero evidentemente es la que necesitamos hacer para mantener con el menor daño posible que el bolsillo del trabajador y la trabajadora no se vea tan vapuleado, digamos. Tal cual. Ahora hay otro tema por el que te quiero llevar que me parece bastante polémico y que me gustaría que habláramos del tema. Hace unos meses se anunciaba la inminente inauguración de la Ciudad Judicial. Y hace muy poquitos días se comunicó que se rescindía el contrato de las empresas que habían ganado las licitaciones. Quiero saber qué pasó, o sea, supongo que la gente del otro lado también quiere saber qué pasó y cómo afecta esto al Poder Judicial y a sus trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, nosotros también queremos saber qué pasó. Fue por eso que, bueno, el compañero Pablo Barreno, secretario general de la primera circunscripción y legislador, hizo un pedido de informes al Poder Judicial, justamente al enterarnos, además por noticias periodísticas, o sea, por un comunicado que sacó el propio Poder Judicial que rescindía el contrato con la UTE, con la Unión Transitoria de Empresas, que es el conglomerado de empresas que ganó la licitación de la obra, con un anuncio grandilocuente de inauguración en noviembre, y que bueno, nos encontramos con esta sorpresa. La verdad que fue una absoluta sorpresa y lo que queremos saber es justamente qué es lo que pasó.
porque el proyecto original, además de la ciudad judicial, es la mitad de lo que está construido ahora, o en proceso de construcción, que incluso, bueno, por ahí lo que vemos y nos sorprende mucho son estos anuncios tipo candidaturas que hacen los vocales del STJ de cada una de las circunscripciones, en este caso de la cuarta, Ricardo Carián, que es el presidente del Tribunal Superintendencia de la cuarta circunscripción, fue quien hizo el anuncio, y hoy nos encontramos con que, bueno, también está anunciando que se termina o se rescinde el contrato. Queremos saber cuáles son los incumplimientos, queremos saber qué implica esto en el erario público, en cuánto perjudica al erario público y al presupuesto del Poder Judicial esta rescisión de contrato, porque imagino que la obra se va a tener que continuar por otros canales y supongo que a la empresa también se le ha pagado. Si hay un incumplimiento contractual es porque una parte cumplió, que creemos que es el Poder Judicial con los pagos, y otra parte no cumplió, que suponemos que es la UTE. Y además hay cosas muy importantes que pasan en una obra. Bueno, siempre hay un control de obra. Ahora, ¿quién o quiénes eran los responsables del control de obra en el Poder Judicial que no detectaron los incumplimientos mucho antes? Porque los detectan ahora a un mes de la fecha de cumplimiento. Entonces, ¿qué pasó en todo este periodo? ¿Quién controló? ¿Qué pasó? ¿Quién firmó las certificaciones? Hasta hoy hay solamente un avance del 68%. Bueno, imagínate, bueno, todo lo que falta y todas las certificaciones que se estuvieron firmando y que no sabemos si fueron o no fueron controladas. En principio pareciera que el control no fue suficiente o no fue eficaz al menos. Porque si no, en todo caso el contrato debió haberse rescindido mucho antes. Bueno, la verdad que para nosotros es una sorpresa también encontrarnos con que vocales del STJ estén hablando de inauguraciones o haciendo actos grandilocuentes cuando lo que tienen que hacer es otra cosa, se lo pagan para otra cosa. Para hacer actos de inauguraciones y ese tipo de cuestiones están los funcionarios y funcionarias que son elegidos por el pueblo. Bueno, los jueces lamentablemente todavía no solo no son elegidos por el pueblo, sino que no hay control popular de sus actos. Lo mínimo que pretendemos ahora es una explicación razonable y coherente sobre qué pasó con esa obra, cuánto se gastó y cuánto nos va a costar además terminarla. Es decir, cuánto de más de lo presupuestado nos va a salir a toda la población terminar con esa obra que supuestamente iba a estar ahora el mes que viene. ¿Y qué va a pasar o qué pasa con los anuncios de las obras proyectadas en otras ciudades, como por ejemplo Bariloche? Bueno, eso es lo que nos gustaría saber también, porque también se ha anunciado con bombos y platillos la futura realización de un complejo judicial en Cholechuel, para no ir mucho más lejos. Cerquita, acá Claro que el vocal Sergio Baroto, del STJ también, dijo de forma grandilocuente, esto lo hacemos porque podemos hacerlo. Fabuloso, ¿no? Ahora, al mes siguiente sacan una resolución de austeridad en la que suspenden las horas extras. Entonces, bueno, ¿hay plata o no hay plata? ¿O hay discrecionalidad o las prioridades están trastocadas? Porque evidentemente lo primero que hay que garantizar son los salarios. Es decir, por lo que las personas que trabajan en el Poder Judicial prestan su fuerza de trabajo. Si vos no podés garantizar el pago de las horas extras, ¿cómo vas a hacer un anuncio grandilocuente de que vamos a hacer esta obra porque podemos hacerla? Bueno, evidentemente algo está mal en algún punto, o nos están mintiendo, o hay datos que están errados. Por eso es importante que el Poder Judicial sea absolutamente claro en los mensajes que da y en las acciones que hace. Y justamente es uno de los planteos que nosotros hacemos como sindicatos desde hace mucho tiempo, de que hay que democratizar todas las instancias de selección y remoción de jueces como el Consejo de la Magistratura con participación popular. Porque si no pasan estas cosas, ¿y a quién le rinde cuentas a Carián? ¿A quién le rinde cuentas Baroto? ¿A quién le rinde cuentas Piccinini? A nadie. Pero aparte, ¿no es un poco ridículo hablar como de austeridad en este momento cuando el valor de la construcción se está disparando exactamente igual que el valor de los alquileres, donde, están los edificios donde funciona el Poder Judicial, la mayoría de los organismos, te diría, el Poder Judicial. O sea, siento que es esto, que es como una tomada de pelo. No sé cómo lo percibís vos.
Bueno, lo que queremos que nos expliquen si es o no es una tomada de pelo, porque a todas luces pareciera eso. Claro. Pareciera que, bueno, que porque la incoherencia de un anuncio hace un par de meses de que vamos a hacerlo porque podemos hacerlo, a decir no podemos pagar la hora extra, suspendemos los viáticos, suspendemos prácticamente, paralizamos la actividad, bueno, hay un abismo entre una cosa y otra. Entonces, bueno, en algún lugar se perdió la brújula, o realmente lo que se anuncia no es la realidad. Y repetimos, los jueces y juezas son funcionarios y funcionarias públicas y que deberían rendir cuentas de sus actos como todo funcionario o funcionaria. Y acá esto no sucede, lamentablemente. ¿Las empresas se pronunciaron? ¿Dijeron algo al respecto? ¿Algún tipo de comunicado? No, nosotros no hemos visto nada a ese respecto, pero tampoco nos interesa demasiado. Lo que sí nos interesa es lo que hacen los funcionarios públicos. Y ellos son los que tienen que dar respuesta. Y por eso que le hemos pedido las explicaciones a ellos para saber, al menos de la voz del Poder Judicial, que nos expliquen qué fue lo que pasó con esta situación, porque es muy grave la rescisión de un contrato, que al Poder Judicial no le hayan cumplido un contrato, ¿entendés? Cuando acuden muchos de la población acude al Poder Judicial para resolver este tipo de cuestiones y al Poder Judicial le pasa en sus narices que una UTE no le cumple con una obra que tenía que ser terminada el mes que viene. Bueno, es bastante paradójico, ¿no? Tengo una última pregunta. Y voy a ir con todo con esta pregunta. ¿Qué pasa con el pedido de informes acerca de la distribución de la masa salarial? Bueno, tema muy interesante. Muy Necesito interesante. que hablemos de ese tema. Porque nosotros le contamos a las personas que están escuchando un planteo que hacemos permanentemente, es el de la redistribución de la masa salarial. ¿Por qué? Porque entendemos, o los datos que teníamos en su momento era que se repartía más o menos 50 y 50%, es decir, 50% para la masa de trabajadores y trabajadoras y el otro 50% para los funcionarios y funcionarias, entre los que están jueces, juezas, defensoras fiscales. Bueno. Y la proporción o la desproporción es bastante grande. Son al menos un tercio de lo que somos la cantidad de trabajadores y trabajadoras, y la masa salarial se dividía en 50 y 50. Es decir, que hay una parte que se llevaba mucho. ¿Y qué creemos nosotros? Que hoy se está llevando más todavía de lo que teníamos en aquella oportunidad. Y nosotros estamos planteando, sobre todo en una situación económica muy compleja, no solo de la provincia, sino del país, o de la región, se podría decir, que es hora de redistribuir esa masa salarial, sobre todo en favor de las categorías iniciales, para que, no tengan que pasar o no tengamos que sufrir o paliar de alguna manera la crisis que estamos sufriendo, que estamos atravesando. Y recursos, el Poder Judicial tiene recursos propios, uno de ellos es la redistribución de la masa salarial. Hoy un vocal del STJ calculamos, porque no tenemos datos oficiales y debería haberlo, la verdad. Debería ser público. Exacto, debería ser público cuánto gana un juez o jueza del Superior Tribunal de Justicia, pero seguro, con total seguridad, me estoy quedando muy corto, más de 3 millones de pesos seguro, sí, como mínimo. O 3.400.000, porque más o menos fue el sueldo de un escribiente, era aproximadamente el 10% de la base de un vocal del STJ. Es decir, que puede ser más porque esto aumenta de acuerdo a la antigüedad que tiene cada uno. Claro. La antigüedad se computa además desde el momento que se han recibido de abogados o abogadas. Es decir, que este número puede ser mucho mayor. Entonces, ¿qué mejor decisión política que redistribuir esa masa? Es decir, que se posterguen en otorgarse los aumentos a funcionarios y funcionarias y que esa plata se reparta, se redistribuya entre la masa de trabajadores y trabajadoras. Para eso necesitamos el dato de la masa salarial, que en otras oportunidades en paritario lo hemos tenido. Ahora no lo tenemos. Ya 3 paritarias en las que se ha exigido y tienen obligación de traerlo porque es una de las reglas de la negociación colectiva, es una de las obligaciones que establece la 23.551, la ley de asociaciones sindicales, y lo que también dice nuestra ley 5.009. Sin embargo, se han
no han establecido la negativa absoluta, sino que han dicho, no es el momento, no es el momento. Y bueno, ¿y quién define cuál es el momento? ¿Cuándo es? Claro. Bueno, el momento es siempre en realidad, porque cuando uno pide una información y que se sabe para qué es además, y que nosotros la necesitamos porque esos datos no los tenemos, vamos a la página del Poder Judicial, no lo encontramos por ningún lado, se los tenemos que pedir a ellos, que ellos sí los tienen. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se niegan a otorgarlos? Bueno, nosotros tenemos una sospecha. La sospecha es que no quieren que sepamos cuánto gana un juez o jueza, porque respecto al resto de los poderes del Estado la diferencia es abismal y no dejan de ser de fondos públicos en una situación económica muy compleja. Entonces, bueno, ante eso, como un mecanismo de defensa es no dar los números de la masa salarial, porque, bueno, piensan que con eso desbaratan nuestra idea, o que es una idea justa de la redistribución de la masa salarial. Y es todo lo contrario. Lo que están haciendo es darnos mayor fundamento de que sí hay que hacer eso y que por eso lo están ocultando. Bueno, gracias, Emi. No te vayas porque tengo al final del programa una última pregunta para vos. Bueno, y a mi izquierda en el piso tengo a Pablo Pucci, que es el secretario de Derechos Humanos de Citrajur. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Bueno, sabemos que la situación de la obra social provincial no viene siendo la mejor, la verdad, y que estás trabajando en este tema. Quería preguntarte cuál es el reclamo por IPROS y cuáles son las acciones que desde Citrajur se están llevando adelante en este sentido. Bueno, desde un tiempo ya hasta a esta parte estamos trabajando con todo lo que es reclamos del IPROS en cuanto a lo que es prestaciones, ¿sí? El tema del reintegro, que es otra parte importante. Pero antes que eso, bueno, se han llevado hechos políticos que hemos generado a nivel CTA, por ejemplo, donde, bueno, entregamos un petitorio en el mes de agosto, con más de 12.000 firmas en toda la provincia, para esto que está pasando hoy, ¿no? Mejorar la calidad de las prestaciones. Fundamentalmente también lo que es muchos incumplimientos con lo que es el atraso con pacientes oncológicos que están bajo la ley 5059, por ejemplo. Bueno, se entregó ese petitorio, después se ha hecho y se ha estado todo en lo que es reuniones con el Consejo Asesor del IPROS. Ese es otro hecho importante que se ha creado, en el que hemos tirado varias ideas en lo que es, por ejemplo, la presentación de un amparo colectivo que ayer se concretó a nivel CTA, por ejemplo, a través de uno de los sindicatos, SOYEM de Bariloche. Diariamente estamos peleando por lo que son el sistema de reintegros. También presentamos un comunicado este lunes por el tema del comunicado que sacó el Colegio de Farmacéuticos, donde avisaban que la cobertura a partir de este lunes, del 23, iba a ser por reintegro, es decir, que no... ¿Ya se oficializó eso? Se oficializó, pero vimos quedó ahí como... que entre, por ejemplo, una de las farmacias, por ejemplo, la bancaria, estaba y seguía trabajando con el tema de dar el descuento que corresponde dar a los afiliados, sí. Y entendimos que fue básicamente una maniobra especulativa, sí, de las farmacéuticas, donde después del escenario electoral querían dejar, como quien dice, en Pampa y la Vía los conjuntos de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Y de que salimos eso a repudiarlo en todos los medios públicos y de comunicación, porque incluso también de alguna manera repudiando el accionar también del IPROS que lo permitía. Es decir, es un derecho básico, es un derecho que hoy, como digo, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras se les descuenta mensualmente y vemos también incluso maniobras especulativas de lo que son las clínicas, todo lo que es la parte privada, ¿no? Y ni que hablar del cobro de plus, que es bastante perjudicial para el trabajador. Que aparte también hay otra cuestión que es, además de ser trabajadores y trabajadoras, son muchos pacientes y hay los insumos médicos, los medicamentos y diferentes cuestiones. O sea, hoy uno no se puede hacer cargo del total del pago de un medicamento, como por ejemplo, alguien que tiene diabetes, por ejemplo. O sea, estamos hablando de cifras que son muy altas para un trabajador, para cualquier persona en realidad. Son tipificados pacientes crónicos. Claro, ¿no? total. Diabetes.
por decirte una de las patologías. Después, bueno, el hecho del cobro de plus, que también es hoy un plus que te cobra un profesional, no sé, un cardiólogo, por decirte, son consultas que no bajan de los 8.000 pesos que te cobran. No bajan, por supuesto. Y no pidas una factura porque ellos no te van a hacer factura. Entonces, una maniobra que es, como decimos, de vuelta, perjudicial para el trabajador y la trabajadora, en este caso judicial, que son los que... Se habla bastante del hecho de que los trabajadores y las trabajadoras no sean captivos de esta obra social provincial. ¿Vos qué opinas al respecto? Que sí, claramente no... o sea, la obra social del Estado, en este caso IPROS, lo que apelamos nosotros, que bueno, que mejore las condiciones de su funcionamiento, ¿sí? Que haya mejores prestaciones, y para eso, bueno, desde lo que es a nivel CTA y en este caso el frente que se ha conformado, que peleamos para que todas esas prestaciones vayan mejorando, ¿sí? A esa parte, como decimos, un derecho, y también hay una cuestión fundamental en esto que hace a la condición de lo que es el aporte en el salario para la obra social. Nosotros somos uno de los judiciales, uno de los que aportamos, por decirte, el 100% del salario, porque es todo el sueldo nuestro el que está en blanco, ¿sí? No tenemos como puede pasar en otros sectores que tienen sumas no remunerativas, sumas lineales, que como se les dice. Nosotros aportamos el 100% del sueldo en blanco para, bueno, justamente, para en este caso, tener una obra social como corresponde. Con respecto a este anuncio, que creo que se revolucionó a gran parte de la población argentina, del Colegio de Farmacéuticos, de que no sabemos qué va a pasar, nosotros por el momento, en muchas obras sociales también pasó lo mismo, no vamos a atender más. ¿Por qué vos crees que además, obviamente que hay una especulación con lo de las elecciones, por qué está pasando esto? ¿Por qué se está dejando sin cobertura y sin contención a los trabajadores y las trabajadoras? Porque justamente ellos tienen una mentalidad, en este caso financiera, y no ven en este caso el acceso a la salud y a las prestaciones como un derecho humano. De hecho, la pandemia misma hay decretos que se han dictado que son, bueno, el acceso básico a la salud, a los servicios, como bueno, servicios públicos, por decirte, la electricidad, el agua, que ese es otro tema, ¿no? Pero ellos tienen esa mentalidad. Pero bueno, netamente comercial, para eso digamos. En el medio está el Estado. Que tiene que garantizar este derecho, claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias por estar y por responder todas las respuestas con tanta claridad. Le voy a preguntar a la producción del otro lado. Tenemos una entrevista telefónica con el señor Carlos Manso. No sé si está por ahí o bueno, está la producción ahí tratando de comunicarse con él. Bueno, por otro lado yo les cuento que justamente hoy, a partir de las 19 horas, arranca un ciclo de charlas virtuales con este señor Carlos Manso sobre un tema que es trascendental para la vida, les diría que para la vida de todos quienes somos trabajadores y trabajadoras, que es la violencia laboral y, bueno, nada, herramientas para abordarla. Les cuento que Carlos Manso es licenciado en Trabajo Social y profesor de Historia, es ex dirigente de la Asociación Judicial Bonaerense y de la Federación Judicial Argentina. También es miembro fundador del Centro de Estudios de Investigación de dicha federación y tiene varias publicaciones en las que aborda este tema de la violencia laboral. Lo tenemos a Carlos del otro lado. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos con un problema técnico. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Loana Reser te habla de este lado. No. Hola, ¿cómo estás? Carlos, ¿me escuchás bien? Estamos con un problema técnico. Carlos, ¿estás del otro lado? Está. Bueno, vamos a volver a volver a intentar ahora un ratito más. Voy a volver con vos. ¿Qué te parece? ¿Estás para otra preguntita más? Sí, cómo no. Bueno, hace poquito se anunció que Citrajur tiene su propia editorial, lo cual me parece espectacular,
Así que bueno, nada, quiero que me cuentes algo de esto y cuál crees vos que sería este beneficio para el sindicato y sus afiliados y afiliadas. Primero, bueno, que es un orgullo para nosotros anunciar, cuando lo anunciamos, ¿no? La concreción de habernos inscrito como sello editorial. Venimos con un camino hecho sobre eso, que fue cuando presentamos un libro nuestro, el primero, que fue justamente del Foro por la Democratización del Poder Judicial. Hicimos una serie de charlas y debates con personalidades académicas, trabajadores y trabajadoras de los pueblos originarios, una de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, un amplio abanico de personas y de organizaciones que venimos planteando una reforma por todas estas cuestiones que venimos hablando siempre, y nos pareció que el debate debía cristalizarse en un material que pueda ser utilizado por los compañeros y compañeras, y ese fue el primer libro que nosotros editamos, pero lo hicimos con una editorial, ¿no? No era, algo mucho más profesional, digamos. Claro. Y lo que nos hizo movilizar en la idea de que por ahí tener un sello editorial propio podría generarnos que compañeros y compañeras que quieran escribir lo hagan, puedan recurrir a nosotros, y siempre, por supuesto, de la perspectiva sindical, ¿no? Lo que podamos aportarnos. La idea de la editorial es que nosotros podamos producir material para influir, en la opinión de los trabajadores y trabajadoras, en la academia. Llevar información también, o sea, que la información sea un acceso para todos y para todas. Exactamente, porque lo que falta en todos los lugares en los que se consulta bibliografía es justamente la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es la intención que tenemos nosotros de aportar, y sobre una variedad de temas que siempre se olvidan, como por ejemplo cuando se discutió la reforma de la Ley 1504, que es la de procedimiento laboral, se convocó al Colegio de Abogados, se convocó a los colegios de abogados, se convocó a las cámaras patronales. Ahora no se convocó a un solo sindicato para reformar una ley que tiene que ver justamente con los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esas cosas no pueden pasar. O cuando, por ejemplo, el plan estratégico del Poder Judicial, la idea es discutirla con todos los sectores. Bueno, al único sector que se excluyó fue el de la representación de trabajadores y trabajadoras. De la Escuela de Capacitación Judicial, al único que se excluyó fue la representación de los trabajadores y trabajadoras. Y esto tiene que ver con una idea permanente y constante de la patronal, y como lo que tiene consecuencias, como por ejemplo ahora el proyecto de ley que pretende modificar la 5009 y quitar representación. Bueno, ese es el objetivo, y cuando alguien tiene un objetivo, se le nota por todos lados. Bueno, esto fue un proceso. Nosotros lo que estamos haciendo es el proceso justamente inverso, pelear contra esas injusticias y además hacer nuestra propia propuesta. Y nuestra propuesta es justamente este sello editorial que dentro de no mucho tiempo ya va a largar su primer libro, y que justamente tiene que ver con el proceso de la Ley 5009. Y tenemos ¿cuántos profesionales han escrito en esta editorial? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras? Hasta ahora tenemos un trabajo en producción, es decir, que está pendiente de adaptación, claro. Ya tenemos un trabajo previo, que es el que hablaba de los debates por la reforma, y tenemos en carpeta además varios trabajos que, por ahí no va a ser libro, pero seguramente va a ser revista. Claro. Muchos compañeros y compañeras están pidiendo pista para escribir cosas, incluso gente de otros sindicatos nos ha venido a ver para escribir, para que le podamos publicar sus trabajos. Y además, una de las cuestiones muy importantes para cualquiera que escribe es que lo que nosotros vayamos a producir ya va a tener no solo el sello editorial nuestro, sino que va a estar resguardado los derechos de propiedad intelectual. Entonces, eso es muy importante, le sirve a nuestros compañeros y compañeras para los concursos, le sirve a todo aquel autor para decir, esta obra es mía y acá está. ¿Y dónde van a poder adquirir este material, esta editorial? Si es revista, si después es libro. Bueno, va a haber dos opciones, una digital y una en papel. Nosotros creemos que la que mayor difusión va a tener va a ser la
la digital, pero bueno, la versión libro sí va a ser libro. Para el que quiera tenerla libro en su físico. casa, claro, que por ahí le gusta mucho más. Bueno, gracias a los dos. Lo tengo del otro lado a Carlos, a ver si ahora me escuchás. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Loana Rezer de este lado te habla. Ay, qué bien, excelente. Estábamos con un problema técnico tremendo. Bueno, yo le contaba a la audiencia del otro lado que hoy a las 7 de la tarde precisamente arranca este ciclo de charlas virtuales que vas a dar vos sobre una temática que es muy importante para los trabajadores y las trabajadoras, como la violencia laboral, y que lo que sucede es que hoy no hay herramientas para tratarla, para abordarla en nuestros espacios de trabajo. Entonces, yo quería preguntarte a vos de qué constaban tus charlas, este ciclo de charlas, porque, bueno, tiene un eje que nos atraviesa a todos prácticamente en algún punto. Roto por la violencia laboral. Es el resultado de años de investigación y de militancia. O mejor dicho, sigo trabajando, pero fui dirigente sindical de los judiciales de Provincia de Buenos Aires y de la Federación Judicial Argentina. Y en ese campo es donde desarrollé desde el año 98 las investigaciones en el terreno de la violencia laboral, entre otros casos. Entonces, acá lo que se plantea, y lo que van a escuchar luego, y hablar porque tienen que participar, es el qué es la violencia laboral y cuáles son los cómo, es decir, las estrategias y las tácticas para la intervención y la prevención. Todo eso está debidamente identificado. En marzo publiqué el tercer libro sobre ese punto, así que es más, lo voy a poner, el PDF lo voy a poner ahora en el curso para que tengan acceso todos. Así que está todo armado para enfrentar eficazmente el problema este. ¿Qué herramientas, si me pudieras contar, la verdad es que no quiero que spoilear tu charla de hoy, pero qué herramientas le pueden ofrecer a los trabajadores y trabajadoras, algunas, 2 o 3, como para poder identificar y enfrentar este problema de violencia laboral en los entornos de trabajo? La herramienta principal es entender el problema de la violencia laboral desde el primer momento hasta el último. Si no tenemos una buena descripción del problema, va a ser muy difícil que podamos hacer algo. Claro. Eso es el punto fundamental, es decir, que está incluso descrito acá en una presentación en PowerPoint que voy a poner ahora. Esa es la primera herramienta. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos, si no sabemos en qué momento del proceso estamos, podemos ser peor remedio que la enfermedad. Claro. Te lo digo así de una. Sí, sí, sí. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, lo que está para aportar, que yo va a hacer en la tercera o cuarta clase, son distintos modelos de encuestas y relevamientos para hacer en el lugar de trabajo. Estos instrumentos han sido diseñados por mí y están hechos sin perder el fundamento científico para que lo puedan hacer compañeros que no tienen formación en metodología de la investigación científica, para que ellos lo puedan hacer y puedan ellos construir su propia visión de la realidad y de las estrategias para abordarlo. O sea, que acaba 3 o 4 herramientas más. Bien. Que son muy accesibles de hacer y que en todo caso, con mi asesoramiento... El acompañamiento, por supuesto. Claro, se puede hacer perfectamente, ¿no? Y después, la otra herramienta es la tarea sindical, es decir, incorporar el problema de la violencia laboral como una temática propia y específica y, de alguna manera, como uno dice, convertir el problema en organización y en estrategia. Es decir, no hacer cosas cada tanto, no hacer empezando siempre de cero, sino que hay que tener sentido de... Es decir, la herramienta es continuidad en el esfuerzo, que es una herramienta metodológica. Continuidad en el esfuerzo significa un poco todos los días, porque la violencia es la ruptura de los vínculos.
Sí. No solamente hay violencia laboral, hay violencia en todos los ámbitos. En todos, sabes bien. por supuesto, sí. Por supuesto. Pero eso es parte de la destrucción de vínculos. La reconstrucción de vínculos es lo que llamaríamos la reconstrucción del compañerismo. Bien. Porque te doy otra herramienta más. La violencia es un problema grupal. No es un problema de A contra B, es un problema grupal. Por lo tanto, se sale grupalmente. Sí, es fundamental esto, ponerse de acuerdo y armar estrategias como para poder solucionarlo. Sí. Ahora, yo te hago otra pregunta más. Sí. Más general, como para que quienes nos están viendo del otro lado, vos les puedas dejar un mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a los trabajadores y a las trabajadoras del otro lado, judiciales puntualmente, que están quizás atravesando alguna situación de violencia laboral o, bueno, para promover un clima laboral más seguro? Sí, lo primero que hay que hacer es saber perfectamente que en un grupo de trabajo siempre va a haber momentos lindos y va a haber desavenencias. Ahora, si las desavenencias las vamos a manejar a los gritos, revoleando un expediente por la cabeza de un compañero o haciéndolo objeto de tal o cual cosa, vamos por el mal camino. Insisto, yo te paso el dato, yo fui judicial 43 años, así que te imaginás momentos de todo tipo. Y dirigente sindical 43 años, porque lo fui desde que tenía 18. Ahora bien, es eso. El punto radica en saber que en una dependencia judicial cualquiera va a haber armonía y va a haber desavenencias por algún lado, o por algún motivo, personal o del trabajo. Entonces, porque nosotros somos parte de un grupo de trabajo, no de un grupo de amigos. El juzgado es el juzgado, no es la peña de los viernes a la noche. Claro. Sí, si no perder el profesionalismo en el medio del caos. Por supuesto, porque además nosotros trabajamos, otra herramienta más, nosotros trabajamos en el medio, en el Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial qué se ventila? El conflicto. 100%. Cuando alguien va al Poder Judicial, vamos a decirlo así genéricamente, no va porque le va bien en la vida, va porque tiene un problema. Sí, lo atraviesan muchas cosas también. ¿Cómo? Que lo atraviesan muchas cosas, por eso también está ahí. Totalmente, por supuesto. Entonces, uno, manejar la desaveniencia, como vos dijiste, o la heterogeneidad. 2, saber que trabajamos con el conflicto. 3, la consigna sería, cuidemos a los que nos cuidan. Los judiciales, por el hecho de que trabajemos con el conflicto, no quiere decir que seamos de fierro. Somos seres humanos como cualquier otro. Y podemos volcar dentro del grupo cuestiones que por ahí no tienen nada que ver con el grupo. Sí, que se pueden tergiversar por esta cuestión de que nos hace humanos y a veces uno no puede gestionar su emocionalidad y necesita volcarlo en otra persona, no de buena manera. Entonces, para evitar estas situaciones está tu charla de hoy, que me parece espectacular. Te quiero hacer una preguntita más. Sí. ¿Cómo pueden los trabajadores y las trabajadoras acceder a esta charla en el día de hoy? Y te quería preguntar algo más, si esta charla es solo para los trabajadores y las trabajadoras judiciales o si es como abierto a todo público. En principio, según parece, es para los trabajadores judiciales. Bien. De todos modos, quede claro, y me viene bien tu pregunta, porque podemos hacer una charla que sea general para todos. Ha ocurrido, así que no hay ningún problema. Bien. ¿Y es cómo? Cuestión de organizarlo, ¿eh? Sí, es cuestión de organizarlo. Sí, por supuesto, y además yo creo que es beneficioso, o sea, sería beneficioso para todas las personas que estén por ahí atravesando alguna situación en su lugar de trabajo. ¿Y por dónde pueden participar de estas charlas? El compañero Pablo, de los judiciales de Chipolletti, que es el alma mater de todo esto. Lo tengo acá a mi lado. Qué grande. Bueno, él ha organizado todo, ya están los enlaces y todo para luego a las 19. Excelente. Descarto que lo ha difundido, así que no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que me quedé pensando, decime. En la charla general para todos los trabajadores. Incluso el programa tuyo podría impulsarlo. Por supuesto. Es cuestión de fijar día y hora y hacer un enlace.
Sí. Nosotros, de hecho, para hacerlo un poco más general, claro. Total, nosotros acá después vamos a charlar con la producción a ver qué podemos hacer. Si podemos hacer que esto sea extensivo a la comunidad en general y nada, tratar de abordar estas cuestiones de la violencia laboral que probablemente le toquen a más de una persona la puerta. Y hoy la cifra es de 7 de cada 10 trabajadores sufren violencia laboral, así que es un tema... Es un número significativo. Sí, ¿qué te parece? Sí. Bien. Bueno, Carlos... Sí, no les quepa la menor duda. No te quiero robar más tiempo, estamos, mirá, a media hora de tu charla. Capaz me meto al link porque me parece un tema sumamente interesante. Muchas gracias bueno, con mucho gusto. por estar de este lado, del otro lado, por habernos atendido al teléfono y por haber sido tan claro. No, por favor, mucho gusto. Nos vemos después. Adiós, gracias. Salud. Bueno, estamos llegando al final de la segunda edición de Citrajur TV, que para mí es un honor estar acá conduciendo el programa todos los viernes. En un momento fue más temprano, tuvimos algunas cuestiones, así que tuvimos que correr el horario. Pero bueno, agradecerles a ustedes y quería preguntarles algo más. En realidad no es preguntarles, quiero dejarles el micrófono abierto para ver si quieren aportar algo más, si quieren decirle algo a la gente que nos está viendo del otro lado. No sé si tienen alguna cuestión más para dar. Bueno, en primer lugar, invitarlos a la charla. A la charla. Bueno, va a ser transmitida también por el Facebook del Citrajur Central, o sea que puede acceder cualquier persona, además de los que se han inscrito para el Zoom, ¿no? Eso como primera cuestión, es decir, que el público en general va a poder acceder. Y además, lo que un poco repetir lo que dijimos en la primera oportunidad, la verdad que para nosotros es un orgullo tener este medio de comunicación para acercarnos a los compañeros y compañeras que tengan la posibilidad al menos de escuchar qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, sin intermediarios, sin segundas, terceras, cuartas, quintas interpretaciones. Por supuesto, claridad acá en el cara a cara, ante las preguntas que se nos quiera hacer y que, por supuesto, la respuesta va a ser siempre estar del lado del trabajador y trabajadora y que nuestros compañeros y compañeras sepan que eso es lo que hacemos permanentemente y que, qué mejor que explicado por los propios representantes y representantes sindicales. Excelente. Y por mi parte, decirle acá a la producción del programa, muy contento de que me hayan invitado, me sentí muy cómodo. Y como segundo y último punto, transmitirle a los compañeros que la Secretaría, que está a mi cargo, que el que esté pasando este eventual momento lamentable, ¿no?, de la violencia laboral, que están los teléfonos a disposición. Próximamente va a haber un mail para reclutar todas estas inquietudes y de que, pidan ayuda. Yo, si hay algo que me pasó ni bien ingreso al Poder Judicial, fue esto, ¿no?, hacer visible el problema, ¿sí?, y como segundo punto, darle intervención al sindicato del que soy parte hoy. Y orgulloso de esto y de poder llevar a cabo esta iniciativa. Muchas gracias a los dos por el espacio, por ser tan claros y por hacer esto que es Citrajur TV. Nos vemos el miércoles, yo ya estoy 6:30 de la tarde, tengo que seguir trabajando. Nos vemos el viernes que viene a las 5:30 de la tarde, así que nos pueden seguir viendo por el Facebook de Citrajur Central. Muchas gracias. Gracias.